La historia sin fin, Dat ontetitske Geschichte, escrita por Michael Enden en 1979 y su posterior película en 1984. Leyendo las críticas de la película y las críticas del libro, debo decir que la película todavía no la veo, no quiero llevarme todavía la decepción grande. Encontré que más que un análisis, que más que una reflexión, es un resumen de la propia película, una descripción de los personajes, una descripción de los hechos, un relato pequeño, comprimido de todo el libro. Y de eso no se trata un libro, se trata de entender, de comprender los conceptos que el autor nos quiere dar a entender y el por qué escribió ese libro. Todo tiene una fábula, una metáfora y al final una moraleja. La moraleja de este libro, a mi punto particular de vista, es el crecimiento interno, el crecimiento del yo, del uno mismo. Y entonces el libro comienza en sus capítulos acerca de el peligro en fantasía, referido a que conforme va creciendo el humano se pierden los sueños, las ilusiones, se pierden los deseos y se va perdiendo la fantasía. Nos volvemos seres monótonos y nos vamos oscureciendo por dentro, perdemos el sentido hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y enseguida el llamamiento de Atreyu es un llamamiento al yo mismo, al ser interno, para podernos encontrar y poder seguir nuestro camino. Para poder entender la historia interminable hay que tener un conocimiento acerca del espacio y del tiempo. El tiempo como sí mismo y tanto el espacio no son lineales, tienen múltiples dimensiones. Entonces, el libro te menciona, una historia puede ser nueva y sin embargo hablar de tiempos remotos, el pasado surge con ella. Cuando una historia sigue un buen curso y de repente surgen acontecimientos pasados, estos acontecimientos pasados pueden volver a suceder, no bajo el mismo nombre, tal vez bajo otros nombres, pero son acontecimientos similares. Y esto nos hace entender que el tiempo es una situación multidimensional, que siendo repetitiva, cíclica y por lo tanto es interminable. Ya comprendido lo que es el tiempo, ahora comprendamos lo que es el espacio. Cuando es espacio no se puede hablar de lo que está cerca, de lo que está lejos, en voluntad de lo que uno mismo cree. Siempre se ha dicho que la persona que te quiere te busca, que la persona que te extraña te llama, y eso no tiene nada que ver con un cliché, sino más que nada con la conceptualización de lo que es el espacio. Nadie está lo suficientemente lejos en cuanto a la voluntad de estar con esa persona o de hacer esa actividad te lo permita. Uno mismo se pone los límites para poder lograr los objetivos que deseas, los objetivos que quieres. Entonces, para poder llegar a este punto, lo primero que necesitas es conocer tu yo interno. En la historia se habla de 3 puertas. Vamos a eliminar la primera y la última, no tanto porque no sean importantes, sino porque para mi punto de vista la más importante es la puerta del medio, la del reflejo, porque en este espejo mágico no te ves a ti mismo, ves tu yo interno, tu yo interior. Y metiéndonos un poquito con los personajes, Atreyu y Bastian son la misma persona, son el mismo personaje y por eso es que en este espejo se ve uno con el otro. Atreyu al reflejarse ve al niño, que valiéndose el autor de las actitudes poco agraciadas físicas y de su visión introspectiva, tímida, parte de ahí para poder enseñarle el valor. El niño se ve reflejado en Atreyu al leerlo porque él realiza actividades que el niño quisiera ser. Bastian quiere ser valiente, quiere ser acorazado, quiere tener valor, cosas que tiene Atreyu. Atreyu así se sabe, pero por dentro es una persona frágil, una persona débil, y se ve reflejada a su yo en Bastian. Al poder ya conocerse ambos a sí mismos, pueden pasar a la siguiente puerta. La siguiente puerta, que no tiene cerrojo, no tiene picaporte, no se abre, no se cierra, solamente se puede entrar en el momento que te conozcas a ti mismo. Y aquí es donde se encuentra la voz del silencio, la voz de Uyulala. Es escucharte a ti mismo, escuchar tu silencio, conocerte, saber qué es lo que realmente tú deseas, saber hacia dónde vas. Y de esta forma es como te diriges hacia la búsqueda de el salvar de fantasía. Vamos a omitir un poquito todo ese tema del logro, en el que Bastian llega con la emperatriz infantil, en el que le da un nombre, conociendo también de que las cosas sin nombre no existen, todo necesita tener un nombre. Y aquellas cosas que tienen un nombre que no es nombre, es una mentira, es algo falso, y que posteriormente se manifiesta como todas las personas que no logran salir de fantasía y las cubre la nada, se van hacia el mundo de los humanos como desvirtudes, como mentiras, como fantasmas.
Por eso es importante tener el propio nombre y saber quién soy. Así me llamo, este soy yo. Ya que se definió quién es, llega Bastian con la princesa, la emperatriz le entrega la alhaja, el aurín, y con esto le da valor, le agradece por haber salvado el país de fantasía. Está todo destruido, ahora hay que empezarlo de nuevo, un nuevo comienzo que ya ha sucedido con anterioridad muchas veces con cada persona que lee el libro. Y Bastian, valiéndose de la frase que dice el aurín, haz lo que quieras, él empieza a hacer lo que sea, lo que él quiere, sus deseos a cumplirlos, tener valor, tener fuerza, ser bien parecido, rechazándose a sí mismo en algo que no es. Y estas mismas virtudes que tiene, que adopta por sus deseos, lo van degenerando en una persona arrogante, en una persona soberbia, en una persona vacía de sí misma. Entonces en el desierto de los colores, el león le dice: pero los deseos no se pueden provocar ni reprimir a placer, surgen en nosotros de profundidades más profundas, que todas las intenciones, sean buenas o malas, surgen inadvertidos. Y eso es lo que le sucede a Bastian. Él desea con todas sus fuerzas ser una persona diferente y lo logra, pero ¿a costa de qué? A costa de que cada deseo que se va cumpliendo va olvidando una parte de su ser. Y eso sucede. Se vuelve en un conjunto de desvirtudes que ya no es la misma persona que era al principio, y que te hace decir: oh, se encontró a sí mismo para poder crecer en valores, pero estos valores eran sus deseos superficiales, no sus deseos profundos. Eran deseos que estaban cubriendo un vacío que él tenía y que no lo dejaba progresar, y que este mismo vacío, lleno de superficialidades, lo va hundiendo cada vez más y más, y se va viendo en alrededor de la historia. Aquí hay un punto muy importante en el capítulo de la mano vidente, donde la bruja le dice a Bastian: por mi voluntad, precisamente porque están vacíos, lo obedecen. Todo lo que está vacío puede mi voluntad gobernarlo, lo cual es muy cierto. Persona que está vacía es fácilmente infringible por los demás, es fácilmente manipulable por los demás, porque no tiene conocimiento de su ser y de sí mismo. Entonces cualquier persona puede hacer lo que sea de esta, porque está vacía. Y esta persona vacía busca llenarse de lo que sea, de lo que le satisfaga. Y en cuanto él se siente bien, comienza a cumplir las órdenes y la voluntad de los demás. Cuando uno tiene su propia voluntad es cuando ya es ingobernable, y entonces ya no le teme a nada. Otro fragmento dice: piensas demasiado en los demás y nadie merece que distraigas tu atención de tu propio e importante desarrollo. Porque al llenarse Bastian de virtudes y de valores, y de que todo lo que dice se hacía realidad, comenzaron a buscarlo para que pudiera resolver las dudas universales que todo el mundo tenía. Y muy fácil es agarrar y poder consumir, pero no cultivar, no sembrar. Y entonces para estas personas era sencillo: no, pues que el señor gran sabio me lo diga, así ya no me quiebro la cabeza pensándolo. Oh, sí tiene razón, curiosamente, porque son los deseos de Bastian lo que él decía se hacía realidad, e iba perdiendo cada vez más su memoria. En este punto la bruja le dice algo muy importante: nadie está a tu altura, nadie cuando eres prudente, el peligro está en ti mismo, y por eso es difícil protegerte contra él. Es algo que uno a veces no entiende, que uno mismo es el propio peligro. Las mismas virtudes que te van elevando se convierten en desvirtudes y son peligro para ti mismo. Ni tanto dar, ni tanto no dar, ni tanto recibir, ni tanto negar. Entonces te habla de la prudencia. Ser prudente es estar por encima de la alegría y el sufrimiento, el miedo y la compasión, el orgullo y las humillaciones. Ser prudente es estar por encima de todas las cosas, no odiar ni querer a nada ni a nadie, pero acoger también con indiferencia el rechazo total o el afecto de los otros. A quien realmente era prudente no le importa nada, era inaccesible y nada podía afectarlo. Todo ese tipo de sentimientos que Bastian fue adoptando, que lo hicieron crecer en su yo interno, lo llenó de soledad. Se dejó de sus amigos, los excluyó, tanto a los héroes, tanto a Trello cuanto a Yohur, y se sintió solo. Pero en ese sentimiento había orgullo de que había sido fuerte y que no había renunciado a su intento, de que había logrado lo que él había cometido. Pero lograr lo que uno se comete, lo que uno se propone, no es suficiente, porque hace falta conocerse más a fondo para poder ser satisfactorio. De otra manera no lo puedes lograr. Y esto sucede con las personas que se encuentran en la ciudad de los antiguos emperadores, que son personas que se dejaron manipular por sus propios deseos, olvidaron todo lo que fueron y al final de cuentas fueron nadie. Aquí están los que han agotado todos sus recuerdos. Quien no tiene ya pasado, tampoco tiene por venir.
No tiene pasado, no tiene porvenir, son la nada. Andan vagando como si fueran el limbo. Entonces, mientras Bastian se va conociendo y va llegando cada vez más a olvidarse de quién es en sí mismo, llega a la mina de las imágenes y le dicen: nada se pierde en el mundo, ¿has soñado alguna vez algo que al despertarte no sabías qué era? Y entonces te das cuenta que fantasía se asienta sobre los cimientos de los sueños olvidados. Todos los sueños que tú tienes, que reprimes, que tienes por dentro y que no llegas a alcanzar a lograr, se convierten en fantasía, en algo que tú deseas que se pueda realizar. Y te va metiendo en otros conceptos en el que esta soledad te dice que a donde quiera que vayas todo se convierte en soledad, porque es el sentimiento que tú estás despidiendo, no estás creyendo en ti mismo y las cosas que crees son erróneas. Entonces todo lo que está a tu alrededor se va cubriendo de la misma incertidumbre, de la misma situación. El olvido por sí solo, de forma imperceptible, vino. Cuando el recuerdo hubo desaparecido, pareció como si nada entonces hubiera sucedido, como si siempre así hubiera sido. Una persona que ha evolucionado y que se ha hecho en desvirtudes no recuerda cuándo fueron sus virtudes, y esto es lo que hay que sacar. Entonces, al final de cuentas, cuando Bastian llega a la fuente de las aguas de la vida, que se separa de Laurín, es cuando, ya no teniendo conocimiento ni de su propio nombre y ayudado por sus amigos, un valor fundamental en esta historia, descubre a sí mismo y sabe qué es lo que necesita. Lo que necesita Bastian es amor, necesita amar, necesita ser amado. Y esto no lo podía percibir porque no se amaba a sí mismo. Tenía un concepto muy equívoco de lo que sí era. Entonces, el final de esta historia pues es interminable, porque el libro se lo encuentra otra persona y comienza otra vez el ciclo, lo cual es interminable. Es referido al crecimiento humano, al crecimiento de uno mismo, en un proceso muy complejo que te va describiendo paso por paso, cómo desde un principio te conoces a ti mismo, piensas que eres nadie, y cuando te das cuenta que eres alguien tratas de explotar ese alguien hasta llegar a un punto en el que ese alguien te lleva otra vez al vacío y al decir: no soy nadie. Y eso te enseña, a final de cuentas, lo que es ser humilde, lo que es ser sencillo y las verdaderas virtudes que dan valor a la vida. Mi conclusión de este libro es: no basta con sembrar, basta con cultivar. Tú no puedes recoger el fruto que te va a saciar sembrando, tienes que cultivarlo. El que siembra recoge de un fruto y de otro, de un lado y de otro, y al final no recoge nada. En cambio, el que cultiva, la planta crece, recoge sus frutos, se sacía, sigue cultivando, vuelve a crecer, recoge sus frutos, y esa es la forma en que se encuentra alimentado. Bien, esta es la historia sin fin.